sino que también nos dé interacción social, que es fundamental en la vejez. Fundamental. Entonces, hay dos actividades que reúnen todos estos requisitos. Uno es salir a caminar en grupo, y la otra cuestión es el tai chi. El tai chi es un ejercicio físico fabuloso desde lo físico, todo ejercicio de resistencia, son esas artes marciales, para el que no sabe, son esas artes marciales muy lentas que parecen de mimo, que se hacen en las plazas o en los grupos o en los lugares así públicos, donde hay muchas personas reunidas. Eso es una actividad física al aire libre, con muchas otras personas, donde hay mucho intercambio previo y posterior a la actividad física, y que desde el rendimiento muscular es fabulosa porque evita caídas, evita discapacidad, evita un montón de cosas. Y si no, algo más simple, salir a caminar en grupo. Digamos, pero hacer actividad física es clave porque nunca tenemos que perder de vista nuestra esencia. Nosotros somos distintos a todo el resto de las entidades zoológicas del cuello para arriba, intelectualmente, pero después somos un animal más. O sea, tenemos que estar permanentemente en movimiento, haciendo cosas y comiendo como un mono, cosas frescas, saludables, digamos. El mono no anda comiendo galletitas todos los días, ni productos de panadería todos los días, y tampoco está todo el día sentado frente a una computadora. Entonces, más allá de que intelectualmente seamos distintos a ellos, físicamente la evolución de la especie no cambió demasiado del cuello para abajo de lo que es el rendimiento fisiológico de un simio, por ejemplo. Entonces, uno tiene que, desde ya, moverse toda la vida, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Sí. Ahí María José también le agrega el tema de la educación de los adultos mayores, ¿no? En relación a la educación, al ejercicio físico, y muchas de estas cuestiones que vamos hablando, hay una cuestión que engloba todo, que es el hecho de que todos llegamos a la vejez o llegaremos a la vejez en función de cómo hicimos todo antes. Entonces, la vejez de cada uno de nosotros no va a ser tanto relacionada con lo genético, como muchas veces se habla en los medios o en los ámbitos académicos. Va a tener que ver con cómo fue nuestra vida previa. Si durante toda nuestra vida nos instruimos, ya sea en el ámbito formal educativo como en el ámbito informal, por ejemplo ahora con internet, con un montón de búsquedas propias que uno puede hacer para expandir cognitivamente nuestro ser, como si nosotros comimos saludablemente durante toda la vida, o si hicimos actividad física durante toda la vida, o si tuvimos relaciones sociales saludables durante toda la vida, o relaciones afectuosas durante toda la vida. Bueno, todo eso sumado a cuestiones político-económicas y demás, va a generar que tengamos una vejez mejor o peor que otra. Porque vejeces no hay una sola, hay muchas. Y el tema educativo es fundamental, ¿sí? Veamos, por ejemplo, Cuba. Cuba, si uno lo ve por PBI per cápita, es un país recontra pobre. Sin embargo, desde lo social, desde lo económico, desde lo sanitario y lo educativo, por supuesto, están muy desarrollados, y eso genera que tengan vejeces bastante saludables. No estoy diciendo que Cuba sea el único ejemplo, ¿no? Podemos hablar de un ejemplo recontra capitalista también. El tema es que hagamos las cosas bien durante toda la vida. Ahora, si solo nos importa lo económico y todas las otras cuestiones psicosociales no nos importan, vamos a tener vejeces muy desastrosas. Y el tema educativo es fundamental. Le pongo un ejemplo. Se sabe que las personas con pobre formación educativa tienen más chances de tener enfermedad cognitiva o Alzheimer el día de mañana. O sea, aquel que tuvo durante toda la vida estímulos intelectuales, ya sea en el ámbito formal o en el informal, llega como con un capital de salud mayor que otro. Entonces tiene menos chances de enfermarse y entrar en discapacidad, en Alzheimer, por ejemplo. ¿Sí? Así que hablar de vejez, en realidad, si prestan atención, no es solamente hablar de vejez, es hablar de toda la vida.
Y puedo poner algunos ejemplos sorprendentes vinculados a eso. Vos sabés que acá Analía, por ejemplo, dice que en virtud de esta charla y todo, que una de las cuestiones más importantes en la educación sería cambiar ya de entrada en el sistema educativo el concepto de ancianidad. Cómo lo aprenden nuestros hijos en la escuela, incluso hasta en el ámbito universitario, cuando uno da, en mi caso, en derecho, cómo trata del derecho el concepto de ancianidad, que la verdad no está relacionado a la actualidad y a cómo hoy un adulto mayor se desempeña y se desarrolla en la vida, con algo que dijiste tan claro como decir hoy la autoridad máxima de la nación es una persona adulta, es un adulto mayor. Desde ya. Si nosotros pensamos a la tercera edad simplemente como una persona a la que tenemos que asistir, como si ellos no pudieran participar en nada, simplemente reciben cosas de los demás, incluyendo el Estado, no entendimos nada, ¿sí? El asunto es hacerlos parte de esta sociedad y que parte, digamos, activos, digamos, que tengan un voz y un comando, digamos. Recuerden los que tenemos unos cuantos años a Norma Pla. Se la veía como un bicho raro, la vieja que todos los miércoles salía a reclamar sus derechos. Hoy es una obviedad que la persona tiene derecho a reclamar sus derechos. En aquella época, no hace tanto tiempo, era algo completamente atípico, ¿sí? Y bueno, las nuevas generaciones son bastante más críticas, por suerte, y tienen una mirada hacia la vejez, yo creo, un poco más vinculado a la actualidad, ¿sí? Yo lo veo en la universidad, con mis alumnos. Hace unos cuantos años que con el grupo de trabajo de la UNLAM estamos a las personas recién llegadas del secundario, empezando a enseñarles cuestiones de medicina y particularmente cuestiones de tercera edad, y de entrada creíamos que estaban en una palmera los chicos y nada que ver. Ellos tienen sus experiencias propias de haber visto vejeces en sus familias y en sus entornos, y que eso ya los lleva a estar mucho más conscientes de lo que está pasando en la realidad. Cosa que quizás nosotros o las personas que tienen algunos años más que nosotros, por ahí no tuvieron tanta exposición a viejos porque no había tantos viejos en aquella época. Entonces, la construcción que ellos tienen de la vejez es más parcheada y más incompleta de las generaciones actuales, donde, quieras que no, hay un aprendizaje de generación a generación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los chicos? En pediatría no hace falta que el pediatra les enseñe a los padres a cómo criar un pibe, porque eso es un saber que se transmite de generación en generación, porque digamos, siempre hubo algún niño de la familia y se va transmitiendo. Hace 100 años no existía tantos viejos como hay ahora, ni hace 50, entonces recién ahora la humanidad está empezando a transmitir información de generación en generación relacionada a la vejez. Bueno, nosotros los profesionales estamos haciendo ese puente, tratando de ese puente histórico en la sociedad. En la ¿sí? sociedad. Están levantando la mano. Maxi nos aporta que el CENAR tiene convenios con algunas asociaciones médicas donde los adultos son evaluados y entrenados de manera individual. Hay algunos pacientes tuyos que nos están saludando, María del Carmen, Tete. No sé, Nadia, ¿tenés alguna pregunta? Sí, estaban levantando la mano que quería hacer una pregunta. Sheila, ¿puede ser? ¿No la veo bien? Sí. Ahí. Sí, Diego, esto es como una reflexión, decime si quizás estoy equivocada, pero me parece que en el área de las artes, tanto en el teatro como en la pintura, en la escultura o en todo lo que es artístico, no pasa lo mismo con la tercera edad. Por lo menos yo siento que es como que nos enseñan y están trabajando hasta último momento. Y sus últimas producciones a veces superan a cuando eran jóvenes, ¿no? Tiene que ver con esto de aprender hasta último momento y de estar, es como un área que obviamente que siempre está joven. No soy especialista en arte, pero sí soy un consumidor de arte y, digamos,
hace no mucho tiempo, por ejemplo, fui a un museo de pinturas y me sorprendió un artista, no me acuerdo si era holandés, de dónde era, que había pintado hace cosa de 200 años atrás el cuadro donde había un joven, digamos, teniendo intimidad con una persona anciana mujer, y había hecho el mismo cuadro al opuesto. Digamos, una mujer joven teniendo intimidad con un anciano varón. Y me imagino la revolución que habrá generado estas pinturas hace 250 años atrás. Y digamos, mi reflexión respecto de la pregunta es, en general el arte va de la mano de la crítica, de la introspección, de discutir sobre cuestiones internas que uno tiene, y a partir de ahí, de esa efervescencia de las emociones y los sentimientos, plasmarlo. Y quizás por eso van en la vanguardia, justamente. Digamos. Atrás de eso venimos todos los que estamos en la comunidad, que no somos artistas, y que, bueno, en algún punto aprendemos de ello. Hay una pregunta acá en el chat de Liliana. Me gustaría saber sobre la vida en las instituciones, en los hogares. Sí, los hogares geriátricos en las instituciones, primer punto, son muy pocos los ancianos que están en geriátricos, ¿sí? La gente cree que el grueso de los ancianos en nuestro país están en instituciones geriátricas y es una falacia descomunal. Las últimas estadísticas creo que estaban hablando de el 0,5 al 1% de todos los ancianos estaban en instituciones geriátricas. O sea, muy poquita, de toda la torta epidemiológica de los ancianos, un grupo muy pequeño es el que está institucionalizado. A su vez, los que estamos en el ámbito, vemos viendo la evolución año tras año de que cada vez se ingresa al geriátrico más tardíamente en la evolución de la persona. 15 años atrás, una persona de 65 o 70 años ingresaba con buen capital de salud en una institución geriátrica. Hoy eso no existe, por los costos, porque cambió la sociedad o por lo que sea, pero se llega al geriátrico con un grado de dependencia y deterioro muy alto. Entonces las instituciones geriátricas, a diferencia de antes, no predomina su tarea en lo que es sostenimiento de las habilidades de las personas, haciendo talleres, haciendo cursos, haciendo actividades extra instituciones y demás, sino predominantemente es asistencia de los grados de discapacidad, ya sea cognitivos o físicos. Sin embargo, no es todo 2 más 2 es 4, además hay ciertas instituciones donde son grandes, yo trabajo en algunas de ellas, y hay muchas personas ancianas que son muy autoválidos, y bueno, en ellos obviamente se hace una tarea muy enfocada al mantener las habilidades que ellos tienen para evitar el deterioro. Y ahí está todo lo que veníamos hablando, actividades intelectuales, dieta, actividad física, arte, cultura, bla, bla, todo lo que venimos hablando. Pero la institución geriátrica, aquellos que no conozcan del tema, es todo un mundo con una paleta de pintor con muchos matices, y si bien es cierto que hay algunas instituciones geriátricas que son una calamidad, que más que una institución parece un depósito de ancianos, hay muchas otras que hacen una tarea de enorme importancia. No se imaginan el alivio que tienen las familias que vienen tanto o más destruidos que el anciano a tocarnos el timbre para pedirnos ayuda, y cómo tanto el anciano como su familia florece a los 15, 20 días del ingreso, porque se destrabó este caos familiar que generó la discapacidad y la dependencia en el anciano.
Entonces, para la sociedad, tener buenas instituciones geriátricas es muy importante, ¿sí? Y hoy por hoy se están valorizando, ¿sí? Hoy tenemos a toda la sociedad encima nuestro, el periodismo, los políticos, nos están tocando el timbre como nunca en las instituciones geriátricas, brindándonos su asistencia y su ayuda, y al principio estábamos un poco incómodos porque decíamos, che, ahora se vienen a dar cuenta de nosotros, pero bueno, bienvenido sea que esta crisis genere cosas positivas. Mismo PAMI nos está dando una enorme ayuda, y todos los crónicos reclamos que veníamos haciendo y que entraban por una oreja, salían por la otra, gracias a Dios ahora nos están escuchando, así que esperemos que esto no sea algo pasajero y que se mantenga en el tiempo. Sin duda, Diego, esta pandemia trajo a discusión o visualizó un montón de situaciones que no nos dábamos cuenta o que se ignoraban, y esto tiene que ver también, lo he hablado con muchos profesionales, el tema de los geriátricos, ¿no? O sea, el alerta esta por la situación de salud trae también, empecemos a ver cuál es la situación real de la convivencia. Y ahí Paola, que es una abogada de Ituzaingó, hace una aclaración que es clara. La sociedad evolucionó mucho en los derechos del niño, de la mujer, de los adolescentes, pero como quedó de lado empezar a discutir desde nuestra materia, desde el derecho, la situación de los adultos mayores. Seguro que quizás esto visualiza estas situaciones, y seguro que el Estado y la sociedad en conjunto va a tener que empezar a replanteárselo. Mira, yo no sé en el ámbito de la abogacía y el derecho cómo será, pero te puedo hablar de lo mío, del área médica. ¿Cuántos especialistas hay en pediatría y cuántos especialistas somos en geriatría? Te puedo asegurar que fácil es 100 a 1. Y en la sociedad de hoy no hay 100 niños por cada un anciano. Quizás 100 años atrás sí, pero hoy no. ¿Cuántos enfermeros hay dedicados a la pediatría, especializados en pediatría? ¿Y cuántos enfermeros hay especializados en geriatría? No sé si hay alguno siquiera de enfermero especializado en tercera edad. Y dentro de la abogacía me imagino que es lo mismo que en otro área. Entonces, ellos son muchos, son cada vez más. Gracias a Dios tienen más conciencia de sus derechos y lamentablemente ven alrededor y no tienen una sociedad preparada para eso. Entonces, bueno, nosotros los que nos dedicamos a esto tenemos la doble misión. Por un lado, asistirlos y atenderlos y fomentar todo esto que estamos hablando hoy, pero al mismo tiempo tenemos que despabilar a la sociedad y enseñar a las nuevas generaciones a que nos superen y sean muchos más que nosotros y sean muchos mejores que nosotros. Así que bueno, esa es la razón por la cual estoy sumamente agradecido a todos ustedes de poder estar acá y generando. Fíjate que esto nos ha dado una herramienta como es la tecnología, el Zoom, las redes, y te digo que a mí me pasa con mis padres. O sea, mis padres usaban el teléfono para hablar y hoy tienen conferencia con mis hijos, o sea, se comunican de una manera más natural y más diaria. Eso en la afectividad, pero también en que hoy haya, escuchándote, un montón de adultos mayores y que estén viendo esto, que por ahí no hay otro ámbito de discutirlo y aparte interactuar con profesionales, con quienes estamos en la función pública, con personas de varias generaciones, porque creo que va por ahí el camino de mejorar esto y aprovechar esta situación para ponerlo en discusión. Así que recontra agradecido. Fíjate que en toda esta charla, que ya vamos 50 minutos más o menos, ¿de cuánto hablamos de enfermedades? Hablamos mucho de Alzheimer, de osteoporosis, de hipertensión, No, poquito. Estamos hablando, caramba, de salud, nada más y nada menos, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, este es otro de los grandes mitos que hay que romper. Los viejos tienen enfermedades, sí, tienen muchas. ¿Toman remedios? Sí, toman demasiado, por demás.
pero lo fundamental es lo saludable, ¿sí? Y yo creo que poco a poco lo iremos logrando y conquistando, como dicen los que se dedican a la política, iremos conquistando, digamos, todas estas cuestiones. Acá hay una pregunta de Macarena, dice, buenas tardes a todos, me gustaría saber si los profesionales que se encuentran en APS tienen alguna formación que pudiera atender a las necesidades de los adultos mayores, como por ejemplo alguna valoración integral como indicador de comienzo de alguna enfermedad, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer o Parkinson. Se suele diagnosticar en estadios avanzados. La pregunta sería, cambiando la estrategia, ¿podrían haber mejoras en la calidad de vida de esas personas con un diagnóstico precoz? Totalmente, totalmente. Algo fundamental de cualquier enfermedad, estas neurológicas como cualquier otra, es la detección precoz. Y para eso no se requiere demasiada infraestructura ni gasto sanitario. No, se requiere simplemente formación de lo que están digamos, al inicio de todo lo que es el sistema de atención médico. O sea, yo no necesito tener 50 hospitales hiperdesarrollados y una sala periférica a gatas con, digamos, un poquito de algodón y alcohol, sino todo lo contrario. Pero todo eso es una decisión política. Y decisión de la sociedad, por supuesto, ¿no? Porque no solamente le vamos a echar la culpa a los políticos, que la sociedad también plantea estas cuestiones. Lo que necesitamos es mucha más capacitación en la primera línea de atención, en el APS, en la atención primaria de la salud. Y esto está tanto en el ámbito ambulatorio como lo que brinda PAMI, que en los últimos años se viene empezando a hacer algo, pero rudimentario, porque en el fondo los médicos de PAMI, muchos de ellos terminan siendo recetólogos y no hacen, caramba, lo que tendrían que hacer, que es la atención primaria de la salud, y por fuera de PAMI, en general hay gente no muy formada. Y en lo que es guardia de emergencia, ni que hablar. La cantidad de barbaridades que yo veo que hacen los médicos de emergencia, sin palabras. Pero bueno, todo esto requiere formación y, digamos, y esto requiere tiempo. Y si uno mira para atrás, el país medianamente se empezó a armar desde que salimos de la dictadura para acá, y son pocos años y tumultuoso porque cambia uno, viene otro, y todo lo que va para la derecha, después cambiamos, vamos para la izquierda, y bueno, acá tenemos las consecuencias. Todo esto requiere tiempo, hay ciertas cosas que no debiera haber discusión alguna, independientemente de quién tenga el comando transitoriamente, y digamos, estas cuestiones son fundamentales. Hay médicos en la Argentina recontra bien formados para el desarrollo del recurso humano. Por ejemplo, el doctor Robre, que es quien formó la universidad, digamos, la carrera de medicina en la Universidad de La Matanza, es un sanitarista, pero de enorme prestigio internacional, y que hace décadas que viene generando recurso humano en la población asistencial para fomentar el mejor APS, mejor detección precoz, digamos, que la sociedad en su conjunto tenga mejor salud. No se imaginan los palos en la rueda que ha tenido durante todas estas décadas tipos a los que hay que darle un Martín Fierro a tipos como él. Y digamos, a gente que aparece en los medios, digamos, muy livianamente hablando de medicina, a esos los vanaglorian cuando en realidad no generaron ningún recurso humano y la sociedad está cada vez peor en la salud y polimedicado en sí. Así que hay mucho por hacer y tiene toda la razón quien te planteó eso. Gaby, ahí creo que hay un par de preguntas más. A ver. Bueno, a ver. Paola dice, excelente la explicación y la comparación. Sebastián
Como psicoanalista de niños y adolescentes encuentro vital repensar a la tercera edad. Me interesa pensar a esta pandemia y cuarentena como una invitación a la pregunta desde la educación, el trabajo, el deporte, etc. Es valioso tu aporte desde la perspectiva del trascender. Gracias. Si estamos redondeando, quisiera que me destinen 5 o 10 minutos para hablar de algo que hasta ahora no mencioné, que también es columna vertebral de lo que yo quisiera mencionar, así que cuando sea la posibilidad, avísenme. Sí, dale, Diego. Bueno, hola, tranquilo. Así como hablé de algo recontra normal y esperable de la vejez, el tema de los duelos y las crisis, del otro lado, algo recontra común y que es patológico, que es dañino, que es peligroso y que nadie le da demasiada importancia por desconocimiento, es el tema de lo que los médicos llamamos síndromes geriátricos, que son las señales de alarma que nos dicen que la persona anciana está al borde de tener un problema grave. Estos síndromes geriátricos son caídas o trastornos en la marcha, trastornos intelectuales o cognitivos, problemas de movilidad en general o problemas de continencia de esfínteres. Esos 4. Trastornos en la marcha, en la movilidad, cognitivos e esfínteres. Cualquiera que no entienda un pomo de vejez diría, es normal que un viejo cada tanto tenga problemas para caminar, es esperable que alguna vez cada tanto se le escape un poco la orina, puede pasar que algún olvido pase en la vejez, son cosas de los años. Minga. Digamos, son todas señales de alarma. En el otro extremo de la vida, en la pediatría, el niño, su desarrollo orgánico todavía no terminó. Se forma en el transcurrir de la infancia. Entonces los pediatras y la madre y el padre saben de esas señales inespecíficas, porque también los niños lo tienen. En el caso de la infancia es porque no se desarrolló, y en el caso de la vejez es porque está involucionando. Pero en ambos extremos, como su organismo no está pleno todavía, generan señales inespecíficas sus problemas de salud. En la infancia, la madre le diría al pediatra, no juega el niño, no se prende la teta, no está tan alegre como ayer, no me come. La madre dice, no sé qué cuerno tiene, pero algo tiene este pibe. Bueno, en la vejez también existen estas señales inespecíficas y que no hay que minimizar. Al contrario, son señales de alarma. Entonces, cualquier persona anciana que transita algún cambio cognitivo, intelectual, ayer estaba lo más bien y hoy algo raro pasó, tuvo algún olvido, tuvo alguna confusión, alguna desorientación, puede ser algo grave. No tenemos que esperar a que pasen 3 semanas que la persona esté completamente deteriorada. Mejor detectarlo a tiempo. Lo mismo que si la persona nunca se había caído, de golpe se pegó un porrazo, aunque sea una cosa sonsa. Lo mismo si alguna vez escapó alguna orina o algún gasecito, digamos, algún grado de incontinencia. Si nunca pasaron estas cosas, algo pasa, ¿sí? Y ni que hablar si hay algún trastorno en la movilidad. Alguien que habitualmente va al kiosco a hacer las compras y de golpe le dice al nieto, no, anda vos a comprarme los puchos que hoy no tengo ganas, no me siento bien. Algo pasa. Digamos, si bien son cosas frecuentes en la vejez, todas estas cosas, no son cuestiones normales. Puede haber cosas muy graves y que su manifestación inicial son estas 4 síndromes geriátricos. Problemas para caminar, trastornos cognitivos, trastornos en la continencia o trastornos de caída o movilidad. Entonces, cuando aparecen cualquiera de estas cosas, inmediatamente hay que consultar. Después veremos nosotros, revisaremos de punta a punta y diremos, esto es grave, es rojo, esto más o menos en amarillo, o esto está todo bien, es verde. Pero nunca hay que minimizarlo, ¿sí? Hay ejemplos de tipos famosos que se minimizó y terminaron con casos graves. Les pongo un ejemplo. Cristina Fernández de Kirchner se operó de un hematoma subdural, ¿sí? Por un golpecito tonto. Ese golpecito tonto
no le dieron bolilla, hasta cefalea, terminaron operándole la cabeza para sacar el hematoma. Ahora, el ministro de Salud, Ginés González García, también le encontraron un hematoma subdural pequeño. Y así le puedo poner un montón de ejemplos de situaciones donde hay señales, no se le da la debida importancia y después nosotros encontramos a la persona con todo pata para arriba y llegamos tardísimo. Entonces, que el anciano sepa de estas señales, que el entorno sepa de estas señales y por Dios que el equipo de salud jerarquice estas señales, porque muchas veces la gente consulta por esto y el equipo de salud que no entiende nada de vejez dice no, quédese tranquilo, son cosas de los años. Ayúdennos por favor a que esto se difunda, ¿sí? Listo. Ya estoy hecho con esta charla, ¿eh? No, pero aparte están todos escribiendo, escuchando. Tenemos acá Paola que dice, también hay que trabajar el cambio de paradigma respecto a la culpa de los familiares en institucionalizar a los adultos mayores. ¿Sabés si hay proyectos de campaña? Eso está bueno, porque antes en mi época se sabía que cuando una familia dejaba al adulto mayor en un geriátrico era una familia que no lo quería. Y esto hay que desarraigarlo, ¿no?, de nuestra cultura. Es una familia que no tiene otra opción para cuidarlo, no tiene los medios, no sabe, y es mejor institucionalizarlo en un lugar en donde sepan que le van a dar toda la atención. Eso, Nadia, forma parte de lo que dije al principio de la profecía autocumplida. Si toda la familia o el mismo persona anciana durante la vida dijo, ni se les ocurre el día de mañana mandarme un geriátrico, si me mandan un geriátrico porque son una familia desagradecida, ¿verdad? Toda esa bola de nieve de prejuicios y de preconceptos, cuando se llega a la necesidad, ¿cómo hacemos para romper todos esos prejuicios? ¿Cómo hacemos? Digamos, tenemos que desanudar un montón de nudos para poder llegar a que la familia y la persona entienda que el geriátrico es la mejor solución en ese momento. Por lejos es la mejor solución. Pero bueno, poco a poco vamos mejorando, ¿sí? Cada vez iremos mejorando, gracias a Dios. Ahí le podemos dar sonido a Maxi, creo que Maxi quería acotar algo. Chicos. Hola. ¿Se escucha? Sí, Maxi, sí. Ah, genial. Bueno, digo, primero, desde mi lugar de adulto joven, si bien puedo tener mi visión que el tiempo se me pasó volando y eso es buena señal, yo soy bastante observador y tanto Norma, Miguel, Fanny, Teresa, que son adultos mayores, cada cosa que decías lo asentaban con la cabeza, ¿no? Entonces eso, como son los especialistas en escuchar, digamos, y son los que lo están viviendo actualmente. Me gustó el juego de palabras que hiciste, al principio de esperable y deseable. Yo cuando hice el último año de prácticas, hice 3 meses de prácticas en el PAMI, en Rosario, PAMI 2, y ahí descubrí que lo esperable que tiene el anciano cuando entra en un consultorio, atajándose, ¿no?, previniendo mentalmente lo que se le viene, lo esperable del anciano es que lo traten como un trapo de piso. ¿Es lo deseable? No es lo deseable, pero pasa, ¿no? Gracias a Dios tuve una tutora, una profesora / madre después, porque la verdad que la adopté como una madre, y me mostró que hay veces que un abrazo vale más que una amoxicilina. Y ver a un adulto mayor, digamos, agradecerte salían del consultorio y volvían con una barrita de cereal, con una lapicera, lo que fuere, es algo pero muy gratificante, ¿no? Y cuando a ese trapo de piso, que se cree trapo de piso, digamos, ¿no?, se le demuestra que en realidad tiene un valor pero incalculable, porque soy de la idea que la mejor manera de atender es que si uno está en un consultorio y viene un nene chiquito, darlo como un hijo, si viene uno de la misma edad como un hermano y si viene un adulto mayor como un abuelo. El día que los médicos empaticen de esa manera, que es un ejercicio, parece muy pavo, pero no todos lo quieren hacer porque el nivel de empatía llega un momento que si se pasa esa línea es tóxico para el médico, no saben manejarlo y regularlo, ¿no? Va a cambiar mucho, digamos, la visión a nivel médico y también la visión del paciente para con los médicos. No, este que me trata mal, que este que el otro. Y lo otro que me gustó que hiciste es la transición, el duelo de pérdidas. Hay pacientes jóvenes que transitan, digamos, enfermedades, ¿no?, oncológicas, por decirte, que son sometidos a pérdida de pelo, pérdida de movilidad,
dependencia física, lo llenan de pastillas y viven como una vejez adelantada, ¿no? Pero son todas fortalezas que uno, después, si esa persona tiene, gracias a Dios, la posibilidad de llegar a viejo, va a ser totalmente el estilo de vida y la mentalidad y la predisposición a esa vejez, ¿no? Así que, bueno, yo de mi parte, la verdad que fascinado y me encantó, digamos. Muchas gracias. Ya lo dijiste todo, no puedo acotar demasiado. Tenemos unos saluditos de unos pacientes de Diego. Lidia, tengo 87 años, soy paciente del doctor y estoy acá escuchándolos. Lo recomiendo porque es muy buen médico. Tenés un club de fans ya. Analía, Diego, gran persona, compañero de trabajo y médico de mi madre, saludos. María del Carmen, Diego, te queremos. Abel y María del Carmen, te escucho con atención. Los pacientes de la tercera edad estamos muy solos y un doctor como Diego es todo. Ahí está para escucharnos, toda tu explicación y docencia nos viene muy bien. Gabriela, Doc, gracias, excelente la charla. Lucía de Martín, hola, qué placer escucharte, Diego. Soy estudiante de medicina de la UNLAM. ¿Qué consejos les darías a un adulto mayor en estos tiempos de cuarentena? Que se apeguen mucho a los adolescentes, a los nietos, si es posible, a través de mucha tecnología, y a sus pares, a los otros rebeldes de la segunda adolescencia, a través de la tecnología. Aquel que está atravesando crisis, en general, solo es entendido en su totalidad por aquel que también está atravesando crisis. Y digamos, justamente aquellos que, como comentaba Maxi, que está atravesando situaciones vitales así, que todo se pone pata para arriba, o ya sea por enfermedad o por el lógico paso de la vida, como en la adolescencia y en la vejez, son los únicos que pueden hacer terapia de grupo, como quien dice, y contenerlos y acompañarlos, digamos, porque los que no están en crisis, quieras que no están a la altura en general de la circunstancia. Pero hay mucho, por suerte, de tecnología hoy por hoy que aproxima, que acerca, y ya va a pasar. Quedará un par de meses más hasta que se nos vaya el frío y ya volveremos medianamente a la normalidad. Así que tengamos paciencia. Bueno, Nadia, ahí siguieron un par de saludos de estudiantes de Diego, de pacientes. Así que la verdad que bueno, vamos, muy interesante, la verdad que plantearse estas cosas, un sábado a la tarde de reflexión donde uno consume tanta noticia, ¿viste? Que tira para abajo, ir para pensar para arriba y trabajar y seguir trabajando y buscando aportes. La verdad que el tuyo, Diego, cuando Nadia nos planteó al equipo de trabajo tener una charla con vos, nos pareció más que interesante porque es abrirse la cabeza, abrir la cabeza, la mente y ver en estas épocas cómo podemos replantearnos la sociedad y con conceptos tan básicos y que los tenemos a la mano y que no nos damos cuenta muchas veces. Así que de mi parte, agradecerte, a disposición y bueno, seguiremos. Gracias a todos los que estuvieron participando. No sé, Nadia, si querés agregar algo. Y una preguntita más que me llegó. ¿Cuánto tiempo, pregunta un familiar de un residente del hogar Belén, cuánto tiempo cree el doctor que va a pasar hasta poder visitar a los familiares? Días. Hoy están construyendo una sala de visitas con bloc de Durlock. Calculo que mañana pasado ya empezaremos con las visitas a través de una pantalla de cristal entre los familiares y los residentes, para que vean que no estamos solamente aislándolos, sino que haciendo todo lo posible porque no se apesten y al mismo tiempo ahora acercándolos. Viste que uno ve cosas tan sencillas. Estaba mirando ayer
Una noticia que se dio en muchos lados, pero que la palpé ahora porque pasó en un pueblo, en Deró, en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, que empezaron con esos abrazos que tanto no necesitan los adultos mayores, sino que necesitamos todos, con esas bolsas de plástico, y qué importante y qué sencillo que es eso, ¿no? Si hay algo que el viejo te enseña, o aquel que está atravesando una situación fiera también te enseña, como contaba Maxi, es que sentirte vulnerable y darte cuenta de que sos vulnerable, en el fondo te hace mucho mejor persona. Y en este momento la sociedad entera se está dando cuenta de que está vulnerable. Nadie es Superman en este momento. Entonces, yo creo que toda esta locura a la larga nos va a hacer mejor personas y mejor sociedad. Soy claramente optimista en esto. Basta ver cómo responde siempre la humanidad ante estas cosas, y las crisis siempre nos mejoran. Así que a remangarse, que tenemos mucho por mejorar todavía. Nadia. Nada, gracias Diego, de verdad, por esta charla. Te volví loco durante toda la semana, probando el Zoom, todo. Así que bueno, nada, muchas gracias, y me quedo con una palabra que vos dijiste, que es empatía. Y me parece que en estos tiempos esa palabra es fundamental. Bueno, esta charla entre todos ha sido muy empática, así que es responsabilidad de todos los que estamos participando. Muchas gracias, Diego. Buenísimo tu aporte. Y gracias a todos los que participaron. Gracias. Para todos. Gracias. Chao. Saludos.